a esperar a que se conecten más. Por favor, díganme si se escucha. Salúdenme desde donde me están viendo, por favor. Oigan, pues estoy muy contenta de estar nuevamente conectada con ustedes. Gracias. Hola Ivonne, gracias por conectarte. Hola Alma. Muy bien Ivonne, gracias. Pues yo estoy bien contenta nuevamente de conectarme con ustedes a casi que 2 meses. Sí, porque el último live que hicimos fue el de Krav Maga. ¿Sí se acuerdan? La de defensa personal israelí. Ese fue el último live que hicimos por noviembre. Entonces, hola Diana Laura, desde Tuxtla Gutiérrez, muy bien. Y bueno, pues vamos a iniciar este nuevo año con este nuevo live que ya me lo habían pedido muchísimo, y es el de las etapas del duelo. Recuerden que, bueno, me presento para las personas que se han estado uniendo a mi página. Soy la psicóloga Paola Guerrero y soy la que administra esta página de Alfa y Omega. ¿Sale? Ahí van a encontrar otros videos con otros temas, de muchos temas que ya hemos subido. De hecho, quería comentarles que esta página se abrió desde el 2013, donde por el 2015-16 ya empezaba a dar yo temas, nada más como que me grababa y bueno, ya lo subía, ¿no? Ya desde antes yo haciendo lives. Pero bueno, ahorita ya está muy bien esta aplicación del Face, donde ya podemos grabar pues en vivo. Pues bueno, pues vamos a entrar al tema. Les agradezco a todos los que se están uniendo. Por favor, salúdenme desde donde me están viendo. Y durante todo el tema, me gustaría que si tienen alguna duda, con toda confianza, pregunten. Por favor, no se queden con dudas, porque ya saben que aquí lo importante para que nosotros podamos aprender es preguntando, ¿sí? No hay preguntas tontas. Y bueno, comentarles que pues sí soy bastante directa, así me gusta trabajar y pues vamos a dar inicio. Pues miren, como lo vuelvo a reiterar, el tema son las etapas del duelo. Pero antes de mencionarle las etapas del duelo, hay que hablar de lo que es la muerte, ¿sí? La muerte, de acuerdo a nuestra idea, es algo de lo que no se tiene que hablar, ¿sí? La muerte es algo que no, es como un tabú. Nadie quiere hablar de la muerte ¿por qué? Porque es dolorosa, de acuerdo a nuestras ideas, ¿no? Que nos dicen que es un tema que no se tiene por qué hablar, ni mucho menos tampoco con los niños, ¿no? Entonces sí está como muy, nadie quiere hablar de la muerte, pero es muy importante hablar de ello. ¿Por qué? Porque la muerte todos los días está, ¿no? Así como está la vida, todos los días nacen personitas, así como también pues mueren personas, ¿sí? Entonces eso es diario. Y yo creo que el hablar de la muerte es algo que no nos gusta, porque sí se siente ese dolorcito, es algo que se siente, el dolor es algo natural, pero que no nos gusta como aceptarlo. Pero la muerte es algo que no tenemos programada en nuestra mente, como que no está el chip, ¿no? Porque a nosotros nos dijeron que venimos, o sea, sí sabemos que nos vamos a morir, pero nuestra idea es que somos personas inmortales. Tanto es así que perdemos el tiempo en cosas tontas, innecesarias, y no vivimos, ¿no? O sea, nos la pasamos como enojados, resentidos, peleados con la pareja, con los hijos, con los padres, en vez de solucionar el conflicto, ¿no? Que hasta luego decimos, pues mañana le digo, mañana platico con él y que no sé qué. Y bueno, yo siempre les hago esta pregunta, ¿no? Y si no vivo, ¿no? Si no amanezco, pues al otro día, ¿cómo es que yo voy a poder decirte algo o que me perdones? Si ni siquiera pues ya no voy a estar viva, ¿no? Entonces sí es algo tremendo el quedarse con remordimiento, porque también nosotros siempre formamos vínculos con personas, ¿no? Y
ya sea pues con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Entonces siempre se forman vínculos. Nuestro corazón es tan maravilloso, porque dentro de este corazoncito caben muchas personitas a las que amamos, y por supuesto pues jamás queremos ver, ¿no?, que se mueran, ¿no?, porque también tanto ellos se mueren como yo también en algún momento me voy a morir, ¿sí? Entonces la idea o el objetivo de este live es que seamos conscientes de que en algún momento todos nos vamos a morir, pero que también vamos a pasar por un proceso de duelo las personas que nos quedamos aquí. También la persona que está ya que tiene una enfermedad terminal, también la persona pasa por un proceso, la que está ya en una enfermedad pues donde hay dolores, donde ya sabe la persona que se va a morir. Bueno, también les comento que soy tanatóloga, ¿no? Entonces, pues es importante saber por todo el proceso, por todas las etapas del duelo que voy a mencionar, y que si tú estás en una situación de si tú estás en una situación de duelo, pues me gustaría que lo identificaras, ¿no? Entonces ahorita las voy a mencionar, y estas etapas del duelo están basadas en el libro, no sé si ya lo tienes, se llama El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. De ahí vamos a hablar de estas etapas del duelo, de ahí me voy a basar para dar este tema, ¿sí? Entonces, si tú estás pasando por una situación de duelo, no nada más es el duelo hacia mis hijos, hacia la pareja, también es hacia perder, ¿no? O sea, duelo es pérdida, es separación, es pues todo esto, ¿no? También es de dinero, pérdida de dinero, de una casa, de un padre, de una madre, de los hijos, de la pareja. Entonces, pues se pasa siempre por un proceso de duelo, ¿no? No nada más es en una persona, sino en todo lo que ya te acabo de mencionar, ¿vale? Hola Paulina, somos tus primeros seguidores, te amamos. Yo también, papá. Hola Germán, muy bien, desde Ciudad Azteca, vecino. Bueno, pues vamos a empezar con la primera etapa del duelo. Las etapas del duelo son una sanación emocional, ¿sí? Es necesario pasar por las etapas del duelo para poder sanar mi interior, ¿sí? De hecho, un duelo, la palabra duelo significa doler, ¿sí? Doler es igual a que voy a llorar, a llanto, a lágrimas, a duelo, a dolor, como todo eso, ¿sí? Y un duelo es la respuesta normal a un estímulo hecho que nos hiere y que llamamos pérdida. O sea, es algo que nos hiere y eso es igual a pérdida. Yo perdí algo, yo perdí a alguien, eso me va a doler, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros tenemos como esa ideíta de que el matrimonio tiene que ser para siempre, que yo debo de estar para siempre con mi pareja, y pues no es cierto, todo llega a su final, todo se pierde, todo se acaba, todo se termina. Por eso existen los finales, pero también existen los inicios, y nosotros solamente queremos los inicios, lo que nos causa placer, porque la pérdida o el final nos causa dolor, ¿sí? Entonces, si esto es algo que nos hiere, por ejemplo, irnos de la casa, dejar a nuestros padres, que nuestros hijos se casen, que ellos sean los que se vayan, romper un matrimonio, lo que te explicaba, una pareja, un noviazgo, ¿no? Y sobre todo duele muchísimo también cuando ya son años de casados, años de relación de novios, qué sé yo. Entonces, eso es una herida que se va a hacer en mi corazón. Es como, lo podemos comparar con una herida física, ¿no? Me lastimo y entonces se abre la piel, y cuando se abre la piel sangra, ¿no? O sea, ese es como el impacto físico, lo que duele. Entonces es lo mismo. Mira, te voy a plantear un escenario que yo quiero que tú te imagines, ¿sí? Vamos a empezar a hablar con la primera etapa, que es la etapa de la incredulidad, ¿sí? Esta etapa, imagínate, ¿no? Tú estás en tu casa, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Recibes una llamada donde te dicen, porque también es muy importante saber dar la noticia de que una persona amada acaba de fallecer, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tu pareja, ¿sí? Se fue a trabajar y bueno, tú estás en tu casa esperando a que él o ella regrese, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí?
Viene la llamada, entonces, fíjate, yo soy quien le va a dar la noticia a mi mamá o a mi papá. Yo soy la que va a dar la noticia. ¿Cómo se la tengo que dar? Porque entonces marco y a lo mejor yo ya estoy en el hospital, entonces yo nada más le voy a decir a mi papá o a mi mamá o a mi hermano o hermana, quien esté. Oye mamá, papá, necesito que vengas, ¿dónde estás? O qué sé yo, no necesito que vengas aquí a tal lugar, y ya le digo dónde, ¿no? O sea, la persona pues te va a decir por qué pasó, no me espantes, que no sé qué. No le puedes dar la noticia estando ella en la casa y tú en el hospital. La noticia la tiene que recibir ya sea del doctor o de un tanatólogo, que esa es la función de un tanatólogo. Puede dar la noticia, ¿sí? Pero que ya hayas llegado, que ya esté la persona en el hospital o en el lugar donde es, ¿sí? Ahí es donde se le tiene que dar la noticia, no antes. ¿Por qué? Porque la persona sale alarmada, sale así como queriendo volar y ya quiero llegar, y entonces está desconectado, porque le acabas de decir la noticia. Para ellos es impactante, por eso se llama la etapa de la incredulidad, porque aunque ya sea una muerte anunciada, no deja de impactar, impacta, y entonces la persona entra en shock. Es como esta parte de sorpresa, ¿no? Estoy así como que, a ver, espérame, no me la creo, no es cierto. O sea, empieza como una parálisis, una negación, una desesperación de que esto que tú me estás diciendo no es cierto, ¿sí? Entonces es un impasse, un momento donde yo me quedo en shock, paralizado, ¿sí? Puede ser esa noticia, ya sea que, bueno, acaba de fallecer una persona, o mi pareja me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, ya no te amo, ya me voy, ¿sí? O ya conocí a alguien más y entonces ya me voy. Eso es algo fuerte. Es lo mismo, se recibe la noticia y entonces quedo en shock. Después viene, pues sí, la sorpresa, el impacto nos lleva a una confusión, ¿sale? Dependiendo de qué tan sorpresiva sea la noticia. Entonces llega ese impacto, hay confusión todavía en mi mente, pero fíjense cómo nuestra mente es tan fregona, porque hace una barrera, se protege la psique, se protege nuestra mente, y entonces no llega la noticia de golpe. Cuando esto no ocurre, que nuestra mente no se prepara, la persona en ese momento, si no pasa a las demás etapas, la persona se desconecta totalmente de la realidad y la persona puede quedar loca, ¿sí? Entonces la psique, nuestra mente, se tiene que preparar, ¿no? Entonces se prepara, recibe el golpe, la noticia, y es algo tremendo. Hola Gaby, hola Ana. Hace un mes mi abuelita falleció y una parte de mí sabe que ya no está, pero la otra está esperando que llegue o marque por teléfono. Ana, ahorita voy a hablar de todas las etapas, y me gustaría que identificaras en cuál estás, Ana. Es lamentable. Y sí, desafortunadamente, pues sí, yo también ya perdí a mis abuelos, nada más me queda una abuelita, gracias a Dios. Pero sí es tremendo. Entonces, nuestra psique se protege de la realidad entrando en confusión. ¿Cómo se protege? Entro en confusión, no sé lo que está pasando, ¿sale? Entonces, estará paralizada en su emoción y querrá, sentirse, ¿no? Como si fuera, no sé, como que si mejor me despiertan, a ver si me pellizcan, porque esto que veo, siento que no, esto que veo, no lo creo. Entonces quisiera que me despertaran, ¿sí? Entonces es como la fantasía. Después de esta etapa viene también lo que es la etapa de la negación, ¿sí? La persona sigue confundida, no sabe nada, no sabe qué onda. Entonces no tiene cabal registro de lo que ocurrió. Entonces, ¿pero qué pasó? Pero es que dime cómo fue, dónde estaba, qué sucedió. O sea, como todo esto está que no lo cree. Hola Edgar, saludos. Entonces no tiene un cabal registro de lo que ocurre. El darse cuenta de esta incredulidad es como, por ejemplo, el no, es como conectarse con el dolor agudo que estás sintiendo en ese momento, ¿sí?
porque entonces ya viene toda la conciencia junta de que el otro murió. O sea, fíjense cómo es, o sea, estoy como que no, pero después ya empieza a venir como esa conciencia, ¿no? Entonces aquí ya nos desbordamos, ¿no? Entonces puede ser que ya la persona empiece a llorar, se empieza a desbordar, entonces viene un golpe emocional tan grande que desemboca en una brusca explosión, ¿no? O sea, está así, o sea, totalmente desbordado. Saludos, Marcela. Gracias por conectarse. Entonces, está conectada ya con ese dolor, ¿sí? Entonces, es como la etapa de la incredulidad y luego viene la negación, ¿sí? Entonces viene ya todo junto, ya estoy como empezando a hacer conciencia de que algo pasó, de que la persona que amo acaba de morir o la persona me dejó, ¿no? No lo sé. Después viene la etapa, si tienen alguna duda, pregunten por favor. Después viene la otra etapa que es la de la regresión. ¿Se imaginan a una persona que está en regresión? Es como si fuera un niño, ¿sí? Entonces aquí viene el pataleo, el llorar de una forma desbordada, y es un grito desgarrador, o sea, de esos gritos que te enchinan la piel, que se siente escalofriante. Es un grito, si han escuchado los gritos, por ejemplo en las novelas, ¿no? Que gritan bien desgarradoramente, pues imagínense un grito de esos, del impacto, el de no puede ser, o la persona está gritando, ¿no? Así, pataleando, se tira en el piso. Hay gente que reacciona de una manera tremenda, porque entonces las personas se arrancan los cabellos, se golpean, se pegan, se arañan, se lastiman. Por eso es que les digo que es muy importante saber dar la noticia, ¿sí? Porque no es que la persona esté en su hogar, tiene que estar la persona en el lugar conmigo para poderle dar la noticia, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces en ese momento la persona puede hacer infinidad de cosas, como les decía. Es bien importante que en esta etapa de la regresión la persona no se agreda. Tampoco le puedes decir a la persona que está llorando de una manera desgarradora, decirle que se calle. Es la peor estupidez o la peor tontería que puedes hacer, controlar a una persona que está invadida por el llanto, porque el dolor lo trae aquí, ¿sí? Entonces va a llorar de una manera tremenda. No le digas cálmate, mira, que respira y la chingada, nada de eso. Deja que la persona se desahogue, llore, grite, pero que no se lastime, ¿sí? Si en un dado caso, no sé, la persona recibió la noticia en la recámara y ves que está como loca, agárrala y ponla en la cama para que ahí patalee, agarra una almohada y que ahí empiece a golpear, ¿sí me entiendes? Entonces no la puedes contener, ¿sí? Porque eso hace daño. ¿Qué les decía? Las emociones que no se expresan y sobre todo el dolor, si yo te calmo y te digo que te calles, te lo tragas, pero todo ese dolor te va a hacer daño, ¿sí? Por eso es muy importante esta etapa de la regresión. Si estamos, ay, perdón. Entró una llamada. Entonces, ¿sí me escuchan? Díganme por favor que sí me escuchan. Dice que entonces se actúa en ese momento como si la persona tuviera 4 o 5 años, ¿sí? O sea, porque como les digo, es una regresión, ¿no? Entonces está desmedido su llanto y empieza a gritar. ¿Qué más? No hay palabras concretas, no decimos cosas que tengan sentido, o sea, está fuera todavía de la realidad, está que no la cree, está pensando mil y un cosas, pero no son pensamientos, o más bien no son palabras concretas, ¿sí? Gracias, Gaby, gracias, ok. Sí se escucha. Dice que nos instalamos en un estado de ánimo continuo de explosión, o sea, puedo empezar a llorar, pero me calmo, ¿sí? Y otra vez vuelve el llanto desmedido. De verdad que se ve en ese momento que la persona
se está volviendo loca. Nos asusta demasiado verlas llorar como lo hacen o verlos llorar, ¿sí? Nos da miedo, nos impacta ver el dolor del otro, porque hasta luego decimos, híjole, ¿por qué yo no lloré como ella está llorando? Si también era mi mamá o si también era mi papá. Lo que pasa es que aquí tiene mucho que ver el vínculo, así te lo puedo decir, del tamaño de tu vínculo que tenías con esa persona, con ese vínculo que formaste con esa persona, de ese tamaño va a ser tu dolor y muy probable va a ser lo que va a durar todas las etapas, ¿sí? O ese dolor. Entonces no te asustes, simplemente está llorando y hay que no contenerla, hay que dejarla que se desahogue, ¿sí? Entonces va a decir palabras que no tengan sentido. En ese momento no va a razonar, por más que tú le digas, mire, es que entiende que esto era algo que iba a pasar, que la fregada, ni siquiera te va a escuchar, porque ella o él está metido en su dolor. En esa etapa de la regresión no hay razonamiento, no te va a escuchar. Van a haber llantos explosivos, va a haber desesperación, se va a ver que hace un berrinche y no puedes contenerlo, tienes que dejar que lo saque. ¿Sí estamos? ¿Hasta aquí no hay dudas para pasar a la otra etapa? La siguiente etapa es de la furia, ¿sí? Entonces aquí ya lloré, ya grité, ya moqueé, ya me arrastré, se hizo todo lo irracional posible, ya lo negué y entonces llega la furia. Estoy sumamente enojada, estoy enojado, hay mucha ira en la persona, pero aquí estoy enojada con la persona que causó pues la muerte, ¿no? O sea, yo estoy enojada si fue un accidente, estoy enojada con la persona que provocó ese choque, estoy enojado con la persona que iba conduciendo, estoy enojada por la persona que no sé, que el piloto pues no hizo bien su trabajo, qué sé yo, el doctor pues fue negligencia, maldito doctor, ojalá y se muera, o maldita enfermera como me dio la noticia. Esto es algo, híjole, es algo bien tremendo. Yo no puedo decir que todos los doctores, que todas las enfermeras son iguales al dar las noticias, ¿no? De cuando una persona fallece, porque sí hay doctores y hay enfermeras que yo he escuchado que vienen pacientes pues a trabajar duelos, y yo lo que he escuchado mucho es de que de repente mis pacientes me dicen, es que yo traigo un odio, me dicen así, un odio con la maldita enfermera que me dio la noticia, porque me dijo, pues ya se murió, pues ¿qué quiere hacer? ¿No? ¿Qué quiere que hagamos? Ya hicimos todo lo que era necesario en ese momento, pero pues ya no aguantó, se murió, así, ¿no? Y el doctor igual, hay doctores que también dan noticias bien feas y de esa manera, que no piensan pues en el dolor, ¿no? de la persona, no hay empatía, no hay sensibilización. Entonces, próximamente voy a estar dando un diplomado en febrero que precisamente se llama, es diplomado en tanatología, y ahí es también para que lo tomen los doctores, enfermeras, para también poder saber, ¿no? Cómo dar este tipo de noticias y cuál es el proceso que se lleva todo, ¿no? Entonces ahí, por si gustan, ahí voy a estar dando la información en mi página. Pero les decía que las personas llegan a estar muy enojadas por la persona que causó el fallecimiento, con el ratero, con el secuestrador, con las personas así, ¿no? Llego a estar como llena de ira, porque entonces por su culpa la persona que amo se murió, ¿no? O puedo estar enojada con la amante o con el amante que se llevó a mi pareja, por ese maldito que llegó a la vida, ¿no? De mi esposa, o llegó a la vida de mi esposo, y entonces lo odio, ¿no? Y entonces se agarra un odio terrible. Entonces está la ira bien cañona, ¿no? También puedo estar enojada por el muerto o con la muerta que me abandonó. ¿Por qué se tuvo que ir en este momento donde yo más
lo necesitaba, ¿no? Porque en este momento que yo sentía que él era todo para mí, que cuando más nos amábamos, y entonces ¿por qué te fuiste? Ahí hasta reclamo, estoy enojada porque él se fue. Entonces yo aquí voy a ser responsable al médico, ¿no? Lo que les decía, al que lo chocó, se busca a quién responsabilizar. ¿Sí? Entonces, si se puede, pues al doctor me lo voy a agarrar a trancazos, a la enfermera le voy a dar unas cachetadas, y maldito, maldita, bla, 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 ¿sí? Fíjate, dice Gabriela, a mí me dieron la noticia por WhatsApp, por lo de tu esposo, ¿verdad? Que fue por COVID. Ay, qué tremendo. Hola tía, buenas noches. Qué tremendo, Gaby, pero sí, o sea, eso es horrible, ¿no? Y recibir por WhatsApp, acaba de fallecer, ¿no? Tu pareja o tu esposo, ¿no? Ay, qué fuerte. Entonces, también aquí nosotros buscamos responsabilizar. Por ejemplo, a Dios, nos enojamos con Dios, nos resentimos con Dios, empiezo a cuestionar por qué Dios es así, por qué Dios es malo, por qué esto que no sé qué, y pues no, o sea, aquí finalmente, eso sí, quien decide cuándo, pues es Él. Para mí, yo creo en Dios, ¿no? Entonces, para mí Él es quien decide y hay que respetar su voluntad, pero nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Entonces, culpamos a Dios, la circunstancia, el momento, el destino, ¿sí? Nos enojamos con el que se murió, nos ponemos furiosos porque nos abandonó. Si muere, fíjense, esto es algo bien tremendo. Porque como amamos, un ejemplo, no amamos a nuestros padres, pero entonces si se muere mi mamá, estoy enojada con mi papá, de por qué no se murió mi papá y pues se tenía que haber quedado mi mamá, o al revés. Pero no es de que deseemos que yo hubiera querido que se hubiera muerto él, no, sino que los amamos a los dos y queremos a los dos vivos, porque también si hubiera muerto tu papá, tú estuvieras enojada, ¿por qué se murió tu papá y mejor se hubiera muerto tu mamá? O sea, como eso, ¿no? O sea, también pasa y entonces empezamos a enojarnos con esas personas que se quedaron vivas, o empiezo a sentir mucho enojo porque entonces los papás de mi prima o de mis primos siguen vivos, y por qué el mío se murió, o por qué los míos se murieron. Entonces empiezan a entrar todo ese enojo, ¿no? Entonces busco culpar busco culpar a todas las personas, ¿no? De quienes yo voy a buscar al responsable del fallecimiento de la persona, o voy a odiar al amante o al amante que se llevó a mi pareja, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de que llegue la furia, o la importancia de que llegue la ira, la importancia de que llegue esta etapa, porque entonces la ira me va a hacer anclarme para que llegue la otra etapa, ¿no? La que es la etapa de la culpa. La ira es la que me va a anclar a la realidad, es saber, ya, despierta, la persona que amas ya no está, ya se murió, ¿sí? Entonces esta me va a traer a la realidad, me va a traer de la situación catastrófica, ¿no? De la regresión, y me va a preparar para lo que sigue. Entonces viene la etapa de la culpa, ¿sí? Entonces los culpables, ¿no? Por ejemplo, me voy a sentir yo culpable de haber culpado o sea, yo me voy a sentir culpable por habernos enojado con el que se murió. Yo me voy a sentir culpable porque tal vez culpé a otros, ¿no? O sea, llega como toda esa culpa, viene también esa parte de no haberlo salvado. Porque entonces empezamos a pensar, si yo hubiera estado en el momento que ocurrió el asalto, él no le hubiera pasado eso, no hubiera muerto. Si yo lo hubiera acompañado, si él no se si él no se hubiera ido solo, tal vez no le hubiera pasado eso, ¿no? Perdónenme si de repente empiezo a toser, estoy enferma y me dan de repente las crisis de tos. Entonces, me siento culpable por habernos enojado con el otro. Se murió y yo encima molestándolo. O sea, todavía me siento culpable. Como él ya se murió, todavía lo molesto de ¿por qué te moriste? ¿Por qué me dejaste? Me siento mal, ¿no? O sea, entra esa culpa. También me siento culpable
¿por qué le dije que hubiera ido a la tienda para haber comprado tal cosa? ¿Sí? Entonces, fíjate, el culpar es decretar que yo habría podido evitar. O sea, si yo a esta persona, si yo más bien me siento culpable, es que yo estoy decretando que yo lo hubiera podido salvar. Cuando te voy a decir algo, cuando a una persona le llega la hora, aunque estés, ¿no? La hubiera perdido él o ella o tú. Entonces aquí no hay culpable, simplemente a la persona que iba contigo, si es que tú estabas con esa persona, le tocó morir y tú no eres culpable de eso, ¿sí? Porque a veces sí nos cargamos todo esto, o sea, nos llenamos de remordimiento, cañón, porque sentimos que no hice todo lo que estuvo en mis manos para que la persona hubiera vivido. Sí, yo estoy actualmente atendiendo pues así a muchos pacientitos que están pasando por un proceso de duelo, de donde ella me decía, no, dices que de verdad yo hice todo, siento que me faltó hacer más cosas, me metí a varias páginas, me eché varios libros, y no entiendo por qué, si yo lo hice. Entonces yo lo único que le dije, más bien dime qué no hiciste, qué te faltó por hacer. Y pues ella me decía, no, pues nada. Le digo, entonces ya. O sea, miren, es fuerte, porque esto también yo se lo decía a ella, de que a veces somos muy egoístas, porque yo ya estoy viendo a la persona que ya está casi moribunda, ya puede ser que ya esté en un estado vegetativo y luego aún así le decimos al doctor, no, todavía no lo desconecte, ¿no? Porque yo todavía lo quiero, espero un milagro, ¿no? Entonces, sí estamos como esperando el milagro, pero en parte estamos siendo egoístas, porque la persona no se puede ir, ¿sí? Porque entonces también, aunque esté ahí la persona, pues moribunda, yo sé que en algunos casos las personas todavía escuchan. Entonces el escucharte a ti, de que todavía tú le dices, échale ganas, mira, o sea, no, o sea, es como todavía de verdad, estoy sintiendo horrible, estoy aquí, no puedo hablar, no puedo decir nada y tú todavía me estás pidiendo que me quede. Las personas yo sé que luchan por su vida, pero cuando ya no, o sea, ya se fue. Y somos egoístas porque nosotros no queremos sentir dolor, queremos que la persona nos evite ese sentir, que nos evite ese dolor, y yo quiero que se quede. Entonces, no, o sea, si se tiene que ir, se tiene que ir. Y si hiciste todo lo que estaba en tus manos, qué bien. Y si también no lo hiciste, es porque no estabas listo, no estabas lista para hacerlo, ¿sí? Y no te debes de sentir mal porque no lo hiciste. Hiciste lo que estuvo en tus manos y de verdad, y si no lo hiciste, no estabas preparado, y no te culpes por eso. Entonces tienes que aprender a pues a soltar esa culpa. Por eso es que les digo, vayan revisando, les estoy dando lo que son las etapas del duelo. Estamos en el live del duelo, entonces revisen, porque siempre nosotros hemos tenido pérdidas desde que somos niños, siempre hemos vivido la pérdida del perrito, del gatito, del patito, del ratoncito, de no sé qué, ¿no? Entonces constantemente el ser humano, nosotros estamos teniendo pérdidas y eso nunca se va a acabar, ¿sí? Entonces revisen en dónde están atorados, ¿va? Entonces, también me siento culpable por no haber aprovechado el tiempo con esa persona. ¿Qué les dije desde hace un inicio? No les dije que a veces perdemos el tiempo en estupideces, en otras cosas, en vez de dejar mi celular, bueno, ahorita no porque estás viendo el live, en vez de estar con tu hijo, no dejas el celular y te la pasas viendo series y la televisión, y ahí está tu hijo. ¿Sí? Ahí está tu pareja, ahí está tu esposo, ahí está tu esposa, ahí están tus padres. Deja el celular y platica con ellos, acércate, estate con ellos, ¿sí? O sea, disfruta ese momento, porque después viene el maldito remordimiento. Aquí yo he visto a muchos pacientes con ese remordimiento y me lo dicen, es que yo hubiera preferido haberme llevado al cine a mi papá, a mi mamá, llevármelos a comer, a pasear, a viajar, a la playa, a donde sea. Dice, y me duele, y son remordimientos. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? El sufrimiento de las personas es tremenda, el remordimiento es lo que carcome el alma de la persona, ¿sí?
Por favor, no pierdas el tiempo. Vive el momento con tu vida, con las personas que amas, porque en algún momento no van a estar, ya no van a estar. Entonces, esta etapa de la culpa es para mí sí una de las más terribles, por todo lo que yo he visto con pacientes, y la mayoría de las personas están atrapadas ahí, en la culpa. ¿Y qué creen? Que dentro de esas etapas es difícil que la persona pase a la siguiente etapa, que es la etapa de la desolación, porque antes de que se llegue a esta etapa estamos en la regresión, estamos otra vez en la incredulidad, estamos en la furia, estamos en la ira, estamos en la negación, o sea, estamos como que así, ¿no? En todas las etapas, y difícilmente la persona cruza a la otra etapa, que es la desolación. Esta etapa es la que le da el nombre al libro de Jorge Bucay del Camino de las Lágrimas, porque es la etapa de la verdadera tristeza, de la verdadera soledad, ¿sí? Esta etapa es la más temida porque es cuando estás en contacto directo contigo mismo. ¿A quién no le asusta el estar en contigo mismo en el vacío, en esa soledad, en esa desolación, en ese dolor, ¿sí? Es cuando mi pareja me dejó y entonces ahora sí ya no tengo con quién pelear ni a quién mentarle la madre. Mínimo ahí estaba y nos mentábamos la madre, lo escuchaba, pero ahí estaba, ¿no? O aunque estábamos peleados, pero sabía que él iba a llegar, ¿no? Pues ¿qué crees? Ya no va a llegar. Ya es llegar a tu casa de trabajar y esa casa sola. No va a haber ni un ruido de esa persona, ya no la esperas, ya no va a llegar. Esa es la etapa más temida porque aquí hay impotencia. ¿Por qué? Porque ya no se puede hacer nada. Irremediablemente la persona no va a regresar. Irremediablemente la persona se murió. ¿Sí? Entonces entra esa impotencia, ese coraje de por qué. Esto es algo, lo que te decía, es irreversible, o sea, está muerta la persona, ya no va a regresar, o esa persona me dejó, me abandonó, ¿sí? La soledad es estar sin el otro, esa es como la etapa de la desolación, ya no estoy con él, ya no estoy con ella. Híjole, y vienen los espacios vacíos, su ropa, el lugar donde se dormía conmigo, en la mesa, en el lugar donde siempre se sentaba, en la recámara, en el lugar de la cama donde se dormía conmigo, ¿sí? Su ropero, su ropa, el lugar donde tenía su ropa guardada, su cajón, donde ponía sus zapatos, como todo lo que era de la otra persona, ¿no? O sea, eso es algo muy fuerte. Entonces aquí nosotros estamos conectados con nuestro propio vacío, con nuestro propio sentir. ¿Saben cómo se siente la desolación? Cuando hay guerra, hay bombas, hay de todo tipo, ¿no? Estallan bombas, proyectiles, todo. Cuando viene la explosión, ¡pum!, ¿no? Así. Se ve el humito, así que se va despejando, ¿sí? Como esa neblina. ¿Y saben cómo se siente? Como si todo quedara en ruinas. Cuando hay una guerra, cuando hay una explosión, todo se queda en ruinas. Esas ruinas se sienten aquí, ese vacío, ¿sí? Incluso en la mirada de la persona se ve su soledad, se ve su tristeza, lo refleja tal cual, o sea, refleja su tristeza. Entonces, aquí hay unas ideas de ruina, hay impotencia, y hay algo que pasa en esta etapa de la desolación, porque empiezan las pseudo-alucinaciones. Empiezo a escuchar que llega, empiezo a escuchar sus pasos como si subiera las escaleras, empiezo, huelo a lo mejor su perfume, su aroma, las flores que ella siempre ponía, el olor, ¿no? Empezamos a alucinar,
porque todavía no está la aceptación de que la persona ya se fue, ya no está. Entonces empieza también esa idealización, aguas con esta idealización, porque empezamos a idealizar a nuestro muerto, o a nuestra muerta, o a la persona que nos abandonó, porque entonces decimos que el hombre que se fue era el más maravilloso del mundo, y era un hombre extraordinario, y que no sé qué, y la neta, no es cierto. La verdad es que era borracho, era mujeriego, era golpeador, era mentiroso, era traicionero, o era egoísta, era soberbia, era arrogante, estaba loca. O sea, ¿sí me entiendes? Dentro de esa etapa empezamos a idealizar a la persona que era maravillosa. No es cierto. Eso no es cierto. Eso también es como una forma, ¿no?, de huir de mi sentir y así engrandecerlo y decirle, ya saben que llevan banda y todo ese día, y es que le gustaba flores y un chingo de flores así lleno en el féretro y todo. ¿Por qué eso no lo haces en vida? ¿Por qué no se lo diste en vida? Y ya está mariachis. Y dices, bola de sinvergüenzas, ya ni siquiera te escucha, ya ni te oye. O sea, neta, o sea, y ahí están todavía en el féretro pidiéndoles perdón, ya ni te escuchan, pero ahí está uno ahí sacando y diciendo, ya no te escuchan. Entonces, esta es la etapa más fuerte, y si tú ya pasaste por esa etapa de la desolación, o estás en esa etapa, identifícalo, date cuenta, revísate. Entonces, por eso es que yo te estoy dando algunas características para que tú identifiques si estás en esa etapa. Entonces, está eso en esa etapa, ¿no?, de la desolación. Viene lo que es la fecundidad. Ya estoy a una etapa para acabar, ¿eh? Entonces, si tienen dudas, pregunten. A ver, voy a leer tantito. Dice, a mí me dieron la noticia por WhatsApp. Amén, dice Dora. Sí, solo me solicitaron la documentación. Sí, Gaby. Dice, en mi persona yo no tengo ningún remordimiento, pero no puedo superar la pérdida de mi papá. ¿Hace cuántos años, tía, pasó esto? Porque ya, o sea, hay que checar también eso, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene? Gaby, yo estoy en ese sentimiento. ¿En cuál? ¿La desolación? Germán dice, cuando falleció mi papá de efisema, psicológicamente nos estábamos preparando para cuando ya no estuviera. Después de 23 años duele mucho todavía su pérdida. Y sí es cierto, Germán, porque también lo que ayuda muchísimo es cuando tú estás viendo cómo la persona pues está pasando su proceso, ¿no? Como que sí te ayuda. Es tremendo, es muy fuerte, sí te ayuda el ver ese proceso, porque empieza la mente a asimilar que mi papá o que mi mamá va a fallecer, porque estoy viendo su proceso, cómo va agonizando. Es una de las cosas más tremendas, porque otra chica también me decía eso, ¿no? De cómo era su papá, que era una persona enorme, una persona grande, fuerte, fornida. Y de repente que en 3 meses se fue para abajo, se hizo chiquito, enflacó, pues ya no lo vieron tan fuerte. O sea, todo eso golpea muchísimo, o sea, duele en el alma ver cómo la persona, cómo es que yo la veía, y de repente verla cómo se acaba, es algo bien tremendo. Pero el proceso de ver cómo agoniza o va agonizando la persona sí ayuda. Hay muchas personas que no aguantan eso y prefieren no entrar, ni ver al papá, ni ver a la mamá. Pero te voy a decir algo, si es necesario que entres a ver a tu mamá y a tu papá, a tus hermanos, no lo sé, cuando estén en ese proceso, porque el verlo es enfrentarte tú a tu propia muerte. Es como una forma de aceptar que tú también en algún momento te vas a morir, pero también esa es una forma de sensibilizarte tú, porque hay personas que no aguantan, pero no es tanto, es que yo siento, es que no me gusta por esto, no es tanto eso, sino que tú estás evadiendo tu propio sentir. Tú tienes que estar ahí para observarlo, para verlo, y tienes que darle de comer a tu papá, le tienes que dar de comer a tu mami. ¿Por qué? Porque cuando tú eras un bebecito, ellos lo hicieron con tanto amor. Yo creo que es momento de devolverles todo eso que ellos hicieron por nosotros, ¿sí? Yo sé que es duro, es difícil, pero eso es parte para que tú enfrentes tu propia muerte, que enfrentes tu propio sentir.
Eso es necesario, ¿sale? Yo como tanatóloga sí lo sugiero, y que también los niños, si tienen que ver en el féretro a su papá o a su mamá, también lo tienen que ver, ¿no? O sea, sí, cargarlos y a ver, ve a tu papá, y ahí está tu papá. Porque muchos decimos, no, es que no le hablen a los niños de la muerte, ni siquiera los lleven al sepelio. No, esas son mitos, esas son cosas X. El niño tiene que darse cuenta desde ahorita que la muerte existe, ¿sí? A un niño no le puedes ocultar que su papá se murió, ¿sí? Hay que saber cómo decirles también a los niños. A los niños hay cuentos, no recuerdo, pero hay varios cuentos donde el niño puede empezar a procesar la muerte de su padre o de su madre, ¿sí? Y hay formas en cómo darles la noticia a los niños. Hay que tener mucho tacto, ¿sí? Y muchas de las veces los niños son quienes más son capaces de superar un duelo, que los adultos. ¿Por qué? La diferencia es que ellos lo ven de manera natural y un adulto no. Un adulto todavía, pues ya como hay un juicio de valor de lo que significa el dolor, pues ya lo siente más tremendo. No significa que el niño no lo sienta, sí lo siente, pero son más fáciles de superarlo, ¿sale? Entonces un niño, una niña sí tiene que ver a su padre o a su madre en el féretro. Eso es algo que no se puede ocultar, porque es más terrible cuando el niño va creciendo y no ve a su papá, porque hay familiares que les dicen, es que viajó y a ver cuándo regresa. O sea, por Dios, porque entonces cuando ese niño se entere, no sabes cómo te va a odiar por habérselo ocultado y le vas a generar un resentimiento. Entonces no, le tienes que decir a tu hijo, a tu hija, que su padre se murió o que se fue, que nos dejó, ¿sí? Fue a rehacer su vida con alguien más. O sea, eso es algo fuerte, pero que los niños no son tontos, los niños se dan cuenta, ¿sí? Otra, voy a pasar a la otra etapa, que es la fecundidad. Dice, yo no quise verlo muerto. Sí, Gaby, sí. Pero era necesario. Ya no lo viste, pero se trabajó. ¿Te acuerdas, Gaby? Con las cartas. Y también eso es importante, ¿no? Porque si ya no lo vi y no lo podías ver por cómo falleció tu esposo, pues aquí se tienen que trabajar con cartas de despedida. Y bueno, pues eso ya es en terapia. Dice, pero siento que es más difícil, por ejemplo, en mi caso, que él estaba bien y te vas o te hablan que está muy malo. Sí, porque tú lo habías visto bien y de repente, ¿no sabes qué? Ya está muy mal, ¿no? Y entonces otra vez, sí, o sea, sí es duro. Hagan preguntas. Seguimos con la etapa de la fecundidad. Esta etapa es la revaloración. Les decía en un inicio, no hay que idealizar a la persona, ¿sí? No hay que exagerar sus virtudes, porque eso es lo que tendemos a hacer, idealizar y exagerar sus virtudes, que era la persona más maravillosa del mundo. Entonces, si yo sigo idealizando a la persona que murió, esto no me va a permitir elaborar el dolor, sino al contrario, voy a permanecer más ahí. Si yo idealizo, no me va a permitir elaborar el proceso de que esta persona falleció, ¿sí? Entonces, después de haber penado y llorado la ausencia de la persona, me doy cuenta de que me alegra escuchar un tango, porque, por ejemplo, ¿cómo te puedes dar cuenta que ya pasaste la etapa de la desolación? Pasamos a la etapa de la fecundidad y entonces ya puedo escuchar la canción que escuchaba con él. Ya puedo ir a los lugares donde normalmente íbamos, puedo ir al restaurante donde nos conocimos o donde tuvimos nuestra primer cita, donde puedo escuchar la música que a él le gustaba, que a ella le gustaba, como esas cosas, ¿no? Incluso puedo ver su ropa, puedo leer su ropa, puedo agarrar sus perfumes, puedo ver algún retrato, una foto, pero ya no lloro.
sino que ya lo empiezo a recordar con amor, con cariño. Ya no es un llanto desbordado, puede ser que sí, medio se me salgan mis lagrimitas y hasta ahí, pero yo sigo con mis cosas, yo sigo en mis actividades y no pasa nada, ¿no? Entonces ya disfruto los paseos al aire libre, ya como que estoy tranquila, de repente me puede llegar el pensamiento que ya no está, que yo sé que a lo mejor puede ser que está con otra persona, con otra pareja, que ya tiene otra pareja, que hasta a lo mejor ya hizo su vida, pero eso es algo que ya no me importa, ya no me hace sentir mal, ¿sí? O sea, ya es algo que empiezo a aceptar y empiezo a compartir, y hasta le puedes decir a la persona, ay, ahorita me acordé cuando con mi esposo, con mi ex esposo, fuimos a este lugar y ya me río y nos la pasamos súper padre. O sea, yo ya puedo compartir gustosamente, ¿no? Todos los momentos que viví con esa persona. Eso significa que yo ya estoy en la etapa de la fecundidad, o sea, eso ya está por cicatrizar, ¿sale? Lo que les decía de una herida, ¿no? Entonces empiezo a probar esos dulces caseros que tanto le gustaban. Si a ella o a él le gustaban estos chocolates, pues yo me los como, ¿no? Y entonces ya los disfruto y digo, ay, si estaban bien ricos, ¿no? O esas cosas, ¿no? Empiezo a observar que hago lo mismo que el otro, ¿sí? O sea, como que tengo actitudes del otro, que me parezco al otro, empiezo a observar todas esas cosas, ¿no? Incluso tiene que haber una identificación, ¿sí? Si no hay una identificación con el otro, de que me parezco con él, o teníamos similitudes, los mismos gustos, el mismo tipo de música, o sea, si eso si no lo identifico, no va a venir la fecundidad, o sea, no voy a pasar a la fecundidad, porque entonces necesito tener esa identificación con esa persona. Porque entonces sería, ¿qué es la fecundidad? Empiezo a hacer cosas dedicadas a esa persona, transformar esa energía ligada al dolor en una acción, ¿sí? Eso que a mí me generaba dolor, lo voy a poner en acción, ¿no? O sea, ya no nada más me voy a quedar totalmente en el dolor, sino que todo eso que el otro hacía, yo voy a terminar por hacerlo, ¿no? O voy a empezar a hacer algún proyecto que él dejó, no lo sé. Entonces, esa es como la fecundidad. Algo que también me ayuda para que venga ya la última etapa, para que empiece a ver como esa aceptación, es por ejemplo ir a grupos de autoayuda, ¿no? O sea, compartir mi experiencia, para que empiece a haber una aceptación, ¿sí? Eso, el estarlo hablando, gracias Charlie, saludos, el estarlo hablando, eso me va a llevar a que mi mente se programe de que esa persona ya no está conmigo. Las cartas, cuando uno les manda a hacer cartas para las personas que ya no se pudieron despedir de esa persona, también nos ayuda a empezar a programar nuestra mente de que la persona ya no está, empezar a asimilarlo, ¿no? Que ya no está, ¿sí? Y viene lo que es ya la última etapa. Pregunten si tienen dudas, que ya vamos a acabar. La última, que es la etapa de la aceptación. Hay dos cosas. La primera es la discriminación, ¿sí? ¿Esta cómo es? Yo me tengo que discriminar. Se oye fuerte, pero cuando llegamos a esta etapa, tienen que venir estos pensamientos de que la persona, o sea, estoy yo y está el otro o la otra, que esa persona ya murió, yo no. Yo estoy viva o yo estoy vivo, ¿sí? Esa persona se separó de mí, yo me quedé, ¿sí me entienden? Entonces, esa persona ya murió. La vida, se oye fuerte, terminó para esa persona, no para mí, ¿sí? Yo me tengo que resituar en la vida que sigue, o sea, mi vida sigue, así tal cual. Porque luego si llega ese punto donde decimos, bueno, pues él se fue, pero la vida sigue, es real, ¿sí? Va a seguir, pero esa persona ya no viene conmigo, esa persona ya no está conmigo. Y si en tu caso te dejaron, se fue la otra persona con alguien más, él se fue, tú te quedaste y tu vida tiene que seguir, porque tú tienes que volver a rehacer tu vida, ¿sí? Ya sea con alguien más, tal vez
yo siempre lo digo así, que cuando la persona nos deja por alguien más o se termina la relación de pareja, dependiendo también de los años que se haya tenido en unión con esa persona, de eso va a depender el tiempo que te tienes que quedar sola, ¿sí? Hay veces que es 1 año, hay veces que son 2 años, hay veces que son 6 meses. O sea, esto es bien importante para que se empiece a trabajar el duelo o la separación o la ruptura. Entonces, la vida terminó para él y no para mí. La vida sigue. Ese es discriminarse. La segunda es interiorizar, ¿sí? Venimos de la identificación, él era como yo, ¿sí? La discriminación, pero no era yo. Entonces, la interiorización es la conciencia de lo que el otro dejó en mí, ¿sí? Eso que decimos que dejó una huella en mí. Eso chingón que dejó en mí, que lo recuerdo, que aprendí de esa persona, cosas chingonas que me enseñó, que eso es lo que se queda en mi corazón, haya sido tu papá, haya sido tu mamá, esas enseñanzas de vida que nos deja la gente, nuestra pareja, aunque se haya largado con otra vieja, aunque se haya ido con otro hombre, pero me dejó algo, ¿sí? Entonces eso es interiorización, la conciencia, ¿sí?, de que esa persona dejó cosas en mí, ¿sí? Decía por ahí una frase, esa persona dejó cosas en mí, pero dice, uno llora a aquellos gracias a quienes es, ¿sí? Porque con esa persona que yo viví, me dejó cosas, pero gracias a lo que me dejó, yo aprendí. Es terrible. A veces nosotros llegamos a sufrir pues esa pérdida, nos duele mucho y nos enojamos con esa persona porque ya no voy a poder seguir compartiendo cosas con esa persona y extrañamos mucho sus enseñanzas, sus aprendizajes. Y lo más chingón que tú deberías de hacer es hacer lo que esa persona te dejó a ti, lo que aprendiste, ¿sí?, lo que te enseñó, llevarlo a cabo con tu vida. Eso sería un honor para esa persona, aunque ya no te va a ver, ¿verdad? Pero hacerlo es algo padre. Entonces dice, uno llora a aquellos gracias a quienes es. O sea, que yo de esa persona voy a aprender. Todo eso que me dejó lo voy a llevar a cabo en mi vida. La discriminación y la interiorización me permiten a mí aceptar la posibilidad de seguir adelante a pesar de cómo ocurrieron las cosas, ¿sí? Entonces, esto es algo real y ya casi acabo. Si quieren hacer preguntas, si quieren comentar, si quieren saludar, si quieren agradecer, si aprendieron, díganme que sí aprendieron, que sí fui clara o no, o díganme y nos regresamos para que quede claro, pero por favor ahí escríbanme, por favor. Entonces, dice, se supera, pero no se olvida. Porque muchos me preguntan, oiga, doctora, un duelo, una separación, un divorcio, ¿se supera? No. O sea, sí se supera, pero no se olvida. O sea, voy a poder vivir mi vida sin ti, pero no te voy a olvidar. Y eso no significa que me la voy a pasar toda la vida llorando, ¿no? En un inicio, pues sí, porque ya les decía, son etapas. Entonces, pero si ya pasamos la etapa, ya a partir de la desolación y estas dos últimas que te acabo de decir, si yo todavía sigo igual y sigo llorando, y sigo así llorando desgarradoramente como si estuviera en la etapa de la regresión, significa que ya es un duelo patológico, que ya no es normal. Un duelo, híjole, es que no puedo poner cuánto tiempo dura porque no... Es que lo que te dije en un inicio, dura de acuerdo al vínculo que tú tuviste con la persona. Dice Jorge Bucay en su libro que el duelo que más duele, o el que es difícil de superar, es el de la pareja, ¿sí? No es tanto el de los padres, sino es el de la pareja, porque con él, de cierta forma, formaste una vida, ¿no? O sea, tú te separas de tus padres y te vas con tu pareja, y con él comienzas una nueva vida. Entonces, por eso se dice que duele más el de la pareja, pero también, si te llevaste de la fregada con la pareja y siempre andaban mal, pues a lo mejor no te va a doler tanto, ¿no? O sea, sí te va a doler, pero hasta te puede doler más el de tu papá o el de tu mamá, más que el de la pareja. Entonces, también dependiendo de
del vínculo que tengas con la persona. Entonces se supera, pero no se olvida. Es como la cicatriz. Yo por aquí tengo unas 2, 3 cicatrices de mis gatos. Por aquí tengo una y tengo otra por acá. Yo toco la cicatriz y ya no duele. La diferencia es que no olvido que me la hizo mi condenado gatote, pero porque yo lo estaba molestando. Y esa cicatriz ya tiene años, ¿no? O sea, tenía yo creo que 11, 10 años, ¿no? Entonces, yo sí veo la cicatriz, la toco, pero ya no me duele, pero sí recuerdo quién me la hizo. Es lo mismo en el proceso de duelo, ¿sí? Va a quedar la cicatriz, pero yo cuando hable de esa pérdida, ya no voy a llorar, pero sí voy a recordar a esa persona. ¿Sí me explico? Yo espero y esté quedando muy en claro. Entonces, ya no pues ya no duele tanto, ¿no? Dice, es duro, esta etapa es dolorosa. Sí, Charly, siempre aprendo con usted, gracias, qué bueno que me ves. Dice, ¿cómo puedo superar mi duelo? Tienes que venir a terapia, tienes que ir con un tanatólogo, con el especialista, ¿sí? Y pues para que nos ayuden a pasar pues las etapas, porque la verdad solos no podemos. Hay mucha gente que no quiere, pero porque pues llora mucho, dice, no, es que yo no puedo ni siquiera hablar, me duele mucho. Yo lo sé, pero sí es bien importante que se elabore este proceso de duelo, es bien importante. Yo por eso les decía en un inicio, ¿no? Que las etapas del duelo es una sanación emocional, o sea, es importantísimo que las etapas del duelo se den. De hecho, no es de que se den, se van a dar, ¿sí? Cuando tú pierdas a un ser humano o te dejes de tu relación de pareja o se termine, entonces las etapas del duelo es una sanación emocional. Sí, es una herida, es una pérdida, es una ruptura que tiene solución, ¿sí? Sí es algo que se tiene que trabajar, porque todo lo que no se trabaja, acuérdate que todo lo que no expresamos se queda reprimido en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, y entonces se somatiza, y toda esa somatización se va a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, y empezamos a enfermarnos. Entonces la idea es de que tú te acerques con un tanatólogo y lo empieces a trabajar. Yo últimamente estoy dando terapia, te lo decía, tanto en línea, y también estoy trabajando varios duelos con varias personas. Entonces también se puede en línea trabajar, que lo más recomendable para mí siempre es la presencial, ¿no? Que se trabaje. Entonces sí, es tremendo, y aquí lo importante es de que pues lo trabajes, ¿no? Y que espero hayas identificado en qué etapa estás del duelo, para que sigas pasando a la siguiente y no te quedes estancada, que no se vuelva esto algo patológico, porque eso nos daña mucho, nos enferma mucho. Diana dice, todo muy claro, gracias por compartir. Gracias a ti, Diana, por verme. Prima, así es, correcto, y yo ya lo superé gracias a mi proceso. Ay, qué bueno, prima, ay, sí, mi tío. Y qué bueno que, como dices, prima, es algo que se tiene que superar, ¿sí? Y trabajar sobre todo. Y muchos también lo hacen en los grupos de autoayuda, para superar, pero también es importante que me expliquen, ¿no? Las etapas por las cuales yo estoy pasando. Entonces, yo creo que no hay dudas. Qué bueno que les pareció, que se quedaron conectaditos ahí, les agradezco. Yo creo que dentro de 15 días vamos a volver a hacer un live. Si quieren proponer temas, adelante, puede ser aquí mismo en la cajita de comentarios o por inbox. Ya saben que yo siempre los leo, ¿no? Tarde, pero los leo y les contesto, ¿sí? También están ahí mis datos, mi teléfono, mi número de celular, por si quieren la terapia en línea, y si no, pues nos pueden visitar aquí en Alfa y Omega, ¿no? En la clínica Atención Psicológica Alfa y Omega, ¿sí? Ya para cerrar, vámonos rápido. La incredulidad, la etapa de la incredulidad que trae parálisis, negación y confusión. La regresión nos trae llanto explosivo, berrinche y desesperación. La otra etapa es la furia, y esta nos trae con el causante de la muerte, con el muerto porque me abandonó. La etapa de la culpa es por no haberlo podido salvar y por lo que no hicimos.
La etapa de la desolación trae impotencia, desasosiego, pseudoalucinaciones, idealización, idea de ruina, ¿sí? La etapa de la fecundidad, acción dedicada. ¿Yo qué le dedico? ¿Qué voy a hacer en su nombre de esa persona? Como su última voluntad, cumplir su última voluntad. Acción inspirada. En él yo hice esto, o voy a hacer este proyecto, o voy a terminar lo que él no terminó, ¿sale? Y la última, la etapa de la aceptación, lo que te decía, la discriminación y la interiorización. Yo me discrimino, yo no me morí, tú falleciste, yo no, yo me quedo. Se oye fuerte, pero es una realidad. Y la interiorización, ¿no? Todo lo que aprendí de ti lo voy a llevar a cabo y gracias por ser mi maestro, el tiempo que hayas estado conmigo, el tiempo que has vivido conmigo y hasta te agradezco, ¿no? Porque incluso en esas cartas de despedida se da las gracias, se agradece. Primero empezamos con si hay reclamos o estas cosas, ahí mismo en las cartas se escriben, ¿no? Y si no, pues es agradecimiento y todo lo que aprendí. Entonces ese es un trabajo que se hace en terapia. Por ahí preguntaban cómo lo trabajo, creo que sí lo contesté. Eso es en terapia tanatológica, ¿sale? Dice Charlie, infidelidad, estaría bien ese tema. Infidelidad, no me acuerdo si ese ya lo di, Charlie, no sé si están ahí en mis en los temas que ya he dado. Así es, gracias, lo voy a ver desde el principio. Perfecto, prima. Bueno, pues yo contentísima de volverlos a ver aquí conectados. Les agradezco que hayan estado aquí. Y bueno, pues les deseo un excelente domingo, que ya casi acaba, que ya vamos a empezar con la nueva semanita. Espero y se encuentren muy bien, cuídense mucho y pues ya, próximamente les estaré diciendo cuál es nuestro siguiente tema. Se los voy a poner aquí, pues, ¿no? Ahí el nuevo tema, pero sería yo creo que dentro de 15 días, ya saben, propongan temas y próximamente también voy a estar dando lives por Instagram, y también voy a poner ahí los temas, ¿vale? Yo espero también me tengan agregada ahí en Instagram, también tengo TikTok, también ahí agréguenme en YouTube, también estoy como Paola Guerrero Morales, y pues ahí estamos. Gracias, excelente en vivo, saludos y gracias. Ok, perfecto. Gracias, cuídense muchísimo, que tengan excelente noche. Bye. Veme, Denise, búscame, ahorita se va a publicar, ahí me ves. Sale, Denise, gracias. Excelente noche, Pa, un fuerte abrazo, siempre aprendemos mucho de ti. Muchas gracias, tía, te mando un abrazote, salúdame a mi tío, Pa.